momento de reflexión con la voz del pastor. Día solemne del bautismo del Señor. Es el domingo después de la solemnidad de la Epifanía. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra del Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería a Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, después de la Epifanía, de la celebración de esta fiesta de la manifestación del Señor a los Reyes Magos, hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y de esta manera cerramos este hermoso tiempo de Navidad para abrir las puertas en este año litúrgico al tiempo ordinario. Obviamente la primera parte del tiempo ordinario, porque después vendrá la Cuaresma, la Pascua, y continuaremos celebrando la segunda parte del tiempo ordinario después de Pentecostés. Queridos hermanos, hoy centremos nuestra mirada y la atención en el bautismo del Señor y en nuestro bautismo. Esta fiesta del bautismo también nos permite recordar el día de nuestro bautismo. Jesús se hizo bautizar en las aguas del Jordán, como dice el evangelista Mateo. Jesús venía desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Jesús no necesitaba el bautismo, porque Jesús es incólume, es decir, es verdadero Dios,
y verdadero hombre, sin pecado, mientras nosotros, pecadores, necesitamos de la gracia de Dios. Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús no necesitaba ser bautizado. Y sin embargo, ¿por qué se hace bautizar? De alguna manera es también el testimonio fehaciente de cómo Él quiere vivir el mesianismo y de qué manera hay una novedad en la celebración bautismal. Juan el Bautista anunciaba un bautismo de agua, que también era un bautismo de penitencia y de conversión, indudablemente. Pero anunciando ese bautismo de agua, ahora llega una novedad, el agua y el Espíritu. Entonces aparecen dos símbolos fundamentales. El agua, que es el símbolo de la fecundidad y de la vida, el Espíritu que da vida, el Espíritu que es el aliento de Dios, que desde el Antiguo Testamento se nos dice, y el Espíritu aleteaba en el universo. El Ruach es el Espíritu, el soplo de Dios. Esa novedad está pensada de esta manera. Juan bautizaba con agua, era un bautismo de penitencia y conversión, y ahora viene Jesús que bautiza con agua y Espíritu Santo, con Espíritu Santo y fuego. Y eso tiene un significado enorme, porque lo que ocurre en el bautismo en las aguas del río Jordán es que el Señor Jesús abre las compuertas del cielo. Y ahora hay una conexión mucho más estrecha entre el cielo y la tierra. Y esa conexión nos permite evidenciar que como hijos de Dios caminamos soñando estar al lado de Dios y que hay unos bienes eternos por los que tenemos que luchar. Es una conquista que vivimos aquí en la tierra y superando todo asomo de castigo o de premio y pensando en que un día podemos disfrutar de esa visión beatífica porque contemplaremos a Dios tal cual es y viviremos solamente del amor. Entonces esa novedad es grande porque somos bautizados en agua y en espíritu, y el Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu es el que nos anima a vivir la misión. El Espíritu es el que despierta en nosotros esa afiliación que nos permite llamar a Dios Abba. Nos permite llamarle Padre, Papito Dios. Y esa afiliación es fundamental, porque sentir que Dios es Padre es experimentar su bondad, su misericordia y su compasión. Quizás hay una realidad y es que en la tierra muchos de nosotros tengamos una experiencia negativa frente a la paternidad, frente a ese papá que no conocí o a ese papá que nunca estuvo cuando más le necesitaba o a ese papá que un día se separó de mi madrecita linda y se fue de mi lado, del lado de la familia, o a ese papá que ha vivido en otro lugar. Y tal vez esa visión negativa nos ha llevado a tener también una visión negativa de esa paternidad de Dios. Y muchos quizás, al contrario, tenemos una visión muy positiva de nuestros papás aquí en la tierra, que nos han acompañado, que han sido realmente custodios, como lo fue San José, que sin ser padre biológico, fue el padre adoptivo de Jesús, pero allí estuvo custodiándole, acompañándole, guiándole, orientándole, como debe ser un papá. Y esa visión positiva nos permite entender la autoridad, nos permite entender la filiación, nos permite entender la dimensión de esa paternidad. Pues queridos hermanos, el bautismo trae consigo una novedad, y esa novedad es el reinado de Dios en nuestros corazones, un reinado que no es ni comida ni bebida, un reinado que ha venido a instaurar el Señor Jesús y que es un reinado de amor, de justicia, de unidad, de santidad y de paz. Pero hay algo más. El bautismo del Señor también nos lleva a comprender que el día que fuimos nosotros bautizados, participamos del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando Jesús se hace bautizar en las aguas del río Jordán, se escucha una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Al participar del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, también nosotros tenemos que experimentar esa complacencia, porque
Jesús está en nuestra vida, porque Jesús está en nuestro corazón, porque por el bautismo hemos sido rescatados y al ser rescatados nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿Y cuál es la característica de esa filiación? La libertad. La libertad. Y también ahí entendemos cómo la novedad y cómo esa participación están unidas. Porque en la primera lectura que escuchamos del libro de Isaías comienza diciendo el profeta, esto dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. Lo escucharon ahora. Se abrieron las compuertas del cielo y una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Eso es novedad. No gritará, no clamará, la caña cascada no la quebrará. Eso es novedad. Manifestará la justicia con verdad. Eso es novedad. Y esa es la novedad del reinado de Dios. Es la novedad del reinado que ha venido a instaurar Cristo. Y por lo mismo de esa novedad, entender que participando del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, participamos de la realeza de Cristo, participamos de su mesianismo. En el bautismo fuimos ungidos y se nos recordaba para que seamos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, estamos llamados a ser servidores, a vivir nuestra realeza en el servicio incondicional a nuestros hermanos y a aprender a ofrendar nuestra vida, a ofrecerle lo que somos y tenemos a nuestro Padre Dios, pero también a entregar nuestra vida al servicio de nuestros hermanos. Ese es un misterio grandísimo. Y de aquí se desprende algo más, y es que por el sacramento del bautismo, pues tenemos una misión. Hemos sido llamados a la vida. Ahora, por el bautismo, hemos sido llamados a la vida cristiana, y de ahí se desprende una misión: ser discípulos misioneros de Jesús. Qué lindo poder entender nuestra misión, entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para ti, para mí, y yo estoy llamado a cumplir esa misión y a cumplirla con responsabilidad. Hoy, como sacerdote y obispo, y tal vez muchos de ustedes en la dimensión de esposos, en el matrimonio, ahí tienen una misión que cumplir como papá y mamá, como esposo y esposa. Y también tenemos que cumplir nuestra misión como ciudadanos. Hoy, cuando hay tantas tormentas y cumbres borrascosas con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues nosotros necesitamos entender que en esa misión debemos aportar a la construcción de la paz y la justicia. Todos, indudablemente todos. Y entender nuestra misión en la iglesia como hombres y mujeres de fe y como bautizados. Por eso, cuando recibimos el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. En nosotros debe fortalecerse ese camino testimonial, por lo tanto, nos hacemos testigos del amor de Dios, recibimos la gracia santificante y santificadora, se nos borran todos los pecados, el pecado original y todos los demás pecados, y podemos luego caminar por la senda del amor y la justicia. Y cuando vamos creciendo, un día recibimos el sacramento de la confirmación, y ahí en el sacramento de la confirmación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se renuevan los compromisos adquiridos en el sacramento del bautismo. Creo que esa novedad, esa participación en la pasión, muerte y resurrección del Señor y ese compromiso misionero tienen que encender en nosotros una llama de esperanza para poder hacer las cosas cada vez mejor y vivir con excelencia nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos duele cuando decimos que somos cristianos, pero realmente nuestras actitudes y comportamientos dicen de lo que somos? Tenemos que parecernos a lo que predicamos, tenemos que parecernos a Jesucristo, y Jesucristo es camino, verdad y vida. Jesucristo es la fuente del amor, de la esperanza. Jesucristo nos da la gracia para que podamos realmente ser hombres y mujeres misericordiosos y compasivos. Pues pidámosle hoy al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que valoremos lo que somos, que valoremos el sacramento del bautismo que un día recibimos y que hagamos de nuestro bautismo realmente un misterio del amor de Dios, pero que nos convirtamos indudablemente en testigos y no nos dé miedo convertirnos en servidores de nuestros hermanos,
porque es allí donde tenemos que vivir realmente el bautismo, en la entrega de nuestra propia vida, a ejemplo de Cristo que murió en la cruz por ti y por mí. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir estos buenos propósitos y a ser los testigos que el mundo y la Iglesia necesitan. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal SPEI TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.